gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres demasiados. Hoş geldin dostlar, como siempre ya saben que para mí es un placer estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Platicando lo mejor de nuestro príncipe kazajo en información, en fotos, en momentos, en presentaciones, en reacciones. Y esta no va a ser la excepción, traemos reacción. Pero antes de empezar, ahí van mis saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola, hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me ve, que me oye y que me siente, ¿verdad? En donde quiera que estén. Que por cierto, ¿les gustó la reacción de Buenet Gachu? Yo sigo recuperándome, muchachas, yo sigo poniendo cuellazo en las noches, ¿eh? Sí. O sea, yo sigo viendo el video y siento que se me pone la piel chinita, me dan los calores kazajos. Dios bendito, qué buen video, ¿eh? Si tú no lo has visto, ¿qué estás esperando, muchacha? ¿Qué estás esperando? Aquí te lo dejo, por favor, para que vayas a echarle un vistazo a esa gran reacción. Oigan, que por cierto, leyendo los comentarios, una dear me decía, ¡ay! Yo no entendí por qué decías hola. No es de que hable mal, es claro que sé hablar español y mal español también, ¿verdad? Pero es hola en representación, en recordamiento de nuestro Dimash, cuando aquella vez en un en vivo le dijeron di hola. Y él pues está acostumbrado al kazajo, al ruso o al inglés, en donde el inglés la H suena como una J, ¿verdad? Entonces por eso dijo hola. Entonces no es de que hable mal, es por nuestro Dimash, ¿eh? Besazo a todas las dears que me escriben, leo sus mensajes, les pongo corazón. Es más, vamos a revisar los mensajes del video pasado, claro que sí. Al fin, que ahora sí va a ser yo creo un video cortito porque no hay mucha información, solamente van a ser las dos reacciones. O sea, mil gracias a todas aquellas dears que me escribieron dándome información extra de lo que yo les había puesto en el video, ¿verdad? Una de ellas fue Sandra Robbins, mil gracias por la información tan oportuna e interesante que enriquecen, ¿verdad? Enriquecen los videos y las reacciones. También saludos desde Bielorrusia, Minsk. Besote caluroso para hasta allá, claro que sí. También besote y abrazo latino hasta Rusia a Galina Komisarova, que le gustan mucho las reacciones. No, hombre, para mí es un placer hacerlas, definitivamente. También un beso grande y abrazo fusivo para Antonio Cresimano 6495, que bueno, es un suscriptor desde hace 4 años. Yo pensé que llevaba 3. Ya 4 años haciendo los videos de mi Dimash y que, híjole, me da mucha emoción leer que dice que después de 6 años podrá ir a un concierto de nuestro Dimash, justamente el de Budapest. Híjole, hombre, Dios mío, qué emoción, qué felicidad de verdad, que tengas la oportunidad de vivir esa experiencia que toda dear se merece y que yo creo que es invaluable y que se debe de vivir una vez en la vida, aunque sea mínimo, ¿no? Digo, uno quisiera siempre, ¿verdad? Pero pues no se puede a veces, pero mil felicidades, disfrútalo, grítalo, gózalo, báilalo como nunca. De verdad, mil felicidades y gracias por el mensaje, por las lindas palabras. Otra vez, besote directo hasta Italia. Mil felicidades y de verdad quiero que me cuentes en otro video cómo te fue. Híjole, que yo creo que va a ser sensacional. Oigan, por cierto, otro cuaderno terminado de pura información dimashosa, mis garabatos, por el amor de Dios, rayoneados, que solamente yo me entiendo, ¿verdad? O sea, vean, qué flechitas por aquí, qué flechitas por allá. Con creo que es el quinto, y empezamos otro, claro que sí, de una dear que me hizo llegar espectacular detalle con miren, nada más la portadaza de mi Dimash. Ya alguna vez se los había enseñado, es de las dears regias, ¿verdad? Dimash, y mil gracias. Empezamos a escribir aquí nuevas historias, nuevos momentos dimashosos de nuestro querido príncipe kazajo, como el de hoy. Y bueno, así sin más ni más, vámonos de lleno con la reacción, porque ya se hizo larga esta introducción. Voy a estar reaccionando al video de Womer. Sí, chicas, ya saben, aquí sí me la volé, señora Sasazun, con letras mayores. Pero
aquí estamos haciendo, la verdad, después de casi un año de que nuestro Dimash subió ese video. Un regalazo, ¿verdad? Justamente el día de su cumpleaños, 24 de mayo del 2023. Un detallazo espectacular para sus dears, como un presente por todo el apoyo, todo el cariño que ha recibido a lo largo de estos años y que lo han acompañado en los momentos más gratificantes de su vida, ¿verdad? Como artista, como cantante, como todo, como ser humano. Y bueno, Uomer, que significa vida en español, a grandes rasgos, por lo que leí la letra, habla sobre lo inesperado, lo duro, pero igualmente hermoso que puede llegar a ser la vida, con sus altibajos, ¿no? Con su montaña rusa de emociones que día a día los seres humanos vivimos, ¿verdad? Algunos sobreviven, otros de verdad la viven y algunos más están perdidos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo bello de lo que es este viaje, ¿no? Al que llamamos vida, que a veces no sabemos ni qué esperar, pero como pueden ser cosas que nos pueden tirar, hay cosas que nos van a engrandecer, ¿verdad? Y nos van a hacer más fuertes para seguir continuando aquí, ¿verdad? Ahora sí que el tiempo que Dios lo permita. O que incluso nosotros también lo permitamos, ¿no? Porque a veces, pues también uno pone mucho de su parte para poner o para quitar años vitales de vida. Entonces es una letra de agradecimiento, pero también es como un pedimento a Dios, a la misma vida, por no dejarlo caer, por no dejarse perder en lo que puede llegar a ser tan abrumador, ¿cierto? Entonces es una letra muy hermosa y bueno, es una composición, muchachas, en cuanto a letra y en cuanto a música de nuestro Dimash Kudaibergen, de nuestro príncipe kazajo. Esta sería la primera obra completa en música y letra de que salió del corazón de nuestro Dimash. Y por cierto, el director de este video es Azulov Galam y los arreglos son de Yedishan Gavasov. Y la mezcla es, ya saben, de un clásico, Yerlan Bekchurin, que ya tiene rato que no lo veo. Tan cerca de nuestro Dimash, no sé por qué. Pero bueno, un genio, al igual que todos los que trabajan con nuestro Dimash, ¿verdad? Así que... Y vámonos a la reacción del video oficial, que fue subido exactamente el 24 de mayo del 2023, o sea, es el mero día de su cumpleaños, número 29 de nuestro Dimash. Ya este año cumple 30, ya estamos en el mismo piso, papi, en el mismo piso, en la flor de la juventud, dirían por ahí. Entonces vamos a verlo y ya saben, rogando a nuestro San Dimash que por favor, doña Yola, no nos eche el video para atrás, ¿verdad? No lo tumbe, no lo tire. Más o menos sé que el video es una narración en imágenes de su vida, ¿verdad? De sus momentos más increíbles, más exitosos, de su trayectoria, en pocas palabras, desde que empezó hasta lo que se ha convertido hoy, ¿verdad? Que es el mejor cantante del mundo en esta actualidad. Le pese a quien le pese, lo siento, se tenía que decir y se dijo. Soporten los que no piensan así. Y les recuerdo que estos sí o sí, siempre vean los videos de nuestro Dimash Kudaibergen en su canal oficial de YouTube, ¿sale? Ayudámosle a subir sus vistas porque obviamente pues es trabajo de él, entonces siempre véanlos ahí, siempre. Híjole, yo espero que la lágrima no se me salga, con eso que soy tan sentimental. Y si no, pues ya saben, ¿no? No sería la primera vez que me ven así, pero bueno, vamos a ver. Ay, de chiquitito, miren nomás qué chulada. Өмір күндерменен күндер жалғасқан, өмір мұңменен шаттық алмасқан, сағым болып қалған. Өмір сүйіктетіп сүюді үйреткен, көңіл
¡Wow! ¡Súper chavo! Sarıları köp şalğan ömür Sağın qoştarman, sağınğa boşarman Ah bultay armanğa Mahabat önüt almaydan Şaralanbaydan Bolsa şalğanda Kede jaz көктем бол Тымык бол Дауылдатсаң дағы өмір Ризамын мен саған Ғашықпын мен саған Аялаймын бағалаймын Тағдыр жылатпа Арманың жолында Мені құлдап өмір құлатпа Қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа Kazajstán, gustado cantante kazajo, Mira. Dimas, Dimash. ¡En español! Dimash, please welcome Dimash. ¡Wow! Ертең тағы жаңа шақыртпен әттең Тоқтам жоқ жүрген уақытта Ағым болған жылдар Бақат көгер жаны ұшып келеді Оны аялдар жоқ па мекені Амалым не қайран Ақыр алмасқан Мағыналар басқан Ашылар парақтан Сапарлас тоз табыстырған Қош айтыстырған Өмір жаратқан Теңсекте кемемді Келсен енді Қол созғайсың маған өмір Ризамын мен саған Ғашықпын мен саған Аялаймын, бағалаймын Тағдыр жылатпа Арманың жолында Мені қолдап ¿Escucharon ese garraspeo? өкіндіріп кешірім сұратпа Кешірім сұратпа Uy. Wow. Wow, no que me tardé tanto en verlo. Híjole, andaba al punto de la lágrima, aguantando, ¿verdad? Híjole, qué emotivo video en donde podemos ver efectivamente los momentos más gloriosos de nuestro príncipe, ¿verdad? Esos momentos increíbles en lo que, bueno, a mí en lo personal como Dir me hacen de verdad hacer una sonrisa enorme del orgullo, de la satisfacción y de la felicidad que también obviamente desde aquí lo acompaño por el triunfo de cada uno de sus sueños, ¿verdad? Por la realización de cada uno de ellos. Vimos grandes momentos, concursos, ¿verdad? Desde que estaba chiquitito, por el amor de Dios, cuando tenía su cabellito largo, lacio, muy delgadito él, pero híjole, con el corazón enorme, lleno de ganas de comerse al mundo, y lo está logrando definitivamente.
duetos maravillosos que lo han marcado, ¿verdad? Como nuestra Lara Fabián, Andrea Bocelli, ¿verdad? El encuentro con Jackie Chan, obviamente pues con los concursos que marcaron su carrera como The Singer, como el Bazar Eslavo, entre muchos más, ¿verdad? Y sin dejar de lado a las personas más importantes de él que lo han cuidado, lo han protegido y lo han convertido en lo que es hoy en día, ¿no? Sus padres, sus primeros y sus segundos padres, ¿verdad? Entre ellos sus abuelos, la señora Migua, el señor Kudaibergen. Híjole, las mismas Dears, dándole todo el amor y todo el apoyo. ¡Wow! ¡Qué bonito video! ¡Qué gran detalle tuvo nuestro Dimash haciendo este video de la manera más íntima, compartiendo todo eso con sus Dears, con sus familiares, ¿verdad? Que lo apoyamos desde cualquier parte del mundo. Bellísimo. Y él, espectacularmente guapo. Vimos también el reloj de arena, ¿verdad? Que no se detiene. No se detiene. Tú podrás estarte hundiendo ahí echado en tu cama, donde sea, pero la vida sigue, papá. No se va a detener por ti. Pues, ¿qué te sientes tan importante como para que se detenga? No, mi rey. Sigue. Se va así. En cuanto menos lo esperes, parpadeas y dices, uy, o sea, ya pasaron tantos años. Tantos años. Y vemos que él estaba como a contraluz. Me supongo que era la letra en kazajo de la canción Omer, que está plagada, impregnada en su ser, ¿cierto? Que sale de su corazón para el mundo, para nosotras. ¡Wow! Bellísimo, muy bello el video, me gustó. Y híjole, y esa parte en donde al final casi lanza esa garraspera. ¡Ah! Vamos a repetirla, por favor, vamos a repetirla. Қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа. Ay, ese momento es espectacular. Кешірім сұратпа. Ay, bellísimo. Una canción muy sencilla, por así decirlo, pero con esos matices de voz espectaculares. Me encantó ese sonido de su garganta, que lo vuelve salvaje, ¿no? Y una canción muy suave, muy tranquila, y el video también muy sencillo, con imágenes, pero, híjole, sencillo, pero emotivo. Aquí vemos la capacidad de nuestro Dimash de hacer cosas sencillas y asimismo, híjole, destrozarnos el alma y el corazón, ¿cierto? Uy, bravísimo. Y bueno, ahora vamos a la segunda reacción de esta misma canción, pero en el en vivo con arreglos al lado de su hermano Mansur. Y bueno, vamos a estarlo viendo también por primera vez. Vamos a ver. Ahí vemos ese saco es de Dimash, ¿verdad? Si no recuerdo, en alguna presentación en Rusia se lo vi. ¿Qué voz, por favor? Guapísimo, guapísimo, Сүйіктетіп сүюді үйреткен көңіл Қолас еткейден еліктен сырлары көп жалған өмір Саған қоштарман, самға бош арман Esa voz como airada, súper dulce. Perfilazo. Тілі талмайтын, шараланбайтын болса жалғанда кейде жас көктем боп, тым өктем боп дауылдатсаң дағы өмір
Аяман мен саған, ғашықпын мен саған. Аялайман, бағалайман тағдыр Me encanta cómo trae el cabello de Dimash. Me fascina Арманың siempre como despeinado. жолында мені қолдап өмір құлатпа. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Qué melodioso se oye. Келер ертең тағы жаңа шақыт күн әттең тоқтам жоқ шіркін уақыттың ағын болған жылдар бақыт көгершіні ұшып келеді тұрақтар жоқ па мекені амалым не қайран өмір ақара алмасқан пахналар басқан ашылар парақтар сапарлас дос табыстырған Ошай тыстырған өмір жаратқан теңселтпей кемемді келсең енді қол созғайсың маған өмір ризамын мен саған ғашықпын мен саған аялаймын тағдыр жылатпа арманың жолында мені қолдап өмір құлатпа. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Кешірім сұратпа. Bello, bello. Ya, yo me derrito con esa nota del final que hace con la garganta. ¡Ah! Házmelo aquí en el oído y me muero, me les voy, muchachas, a otro mundo. Me voy y regreso. Me voy y regreso, porque no. Qué cosa tan espectacular la voz de nuestro Dimash, ¿verdad? Ay, ay, ay. Cuando estás aquí tranquila con la canción así súper melódica, wow, que sientes que te elevas, de pronto te mete esos toques tan dimashosos, tan de él, y dices, ay, Dios mío, no te lo esperas, nada. Y el cuerpo lo sabe, muchachas. Vimos que estaba Mansoor dándole ese toque con la guitarra, ¿verdad? Que le gusta mucho. Me encanta cómo Dimash siempre busca la oportunidad de poder integrar a su hermano, que en este caso es Mansoor, y dándole ahora sí que pista abierta para que él vuele, ¿cierto? Ya que nuestro Dimash obviamente ya trae una trayectoria, una carrera. Es más fácil para Mansoor hacerlo así. O, en dicho caso, podría ser hasta más difícil, ¿no? Porque tiene la vara alta. Tiene la vara alta con nuestro Dimash, pero me encanta cómo él lo cuida, lo protege y lo impulsa para también poder alcanzar sus sueños. Entonces, eso es maravilloso. Vemos este amor a la familia tan grande que tiene nuestro Dimash, ¿cierto? Entonces, es maravilloso. Es maravilloso, me gusta verlos juntos. Me gusta que creen cosas juntos. Y bueno, nuestro Dimash,
pues siendo grande en sus terrenos, ¿verdad? Que es en la composición, en el escenario, en la interpretación. Vimos que estaba súper metido en el sentimiento que le provoca pues cantar su propia letra, ¿verdad? Sus propios sentimientos y emociones. Entonces es maravilloso verlo. Se veía divinamente guapo, esplendoroso en ese traje peludo, con el cabello así como despeinado, largo. Me encanta cómo se le ve. Muy buenas las tomas del perfil de nuestro Dimash, que ya saben que nos encantan, nos fascinan, ¿verdad? Y son literalmente fructíferas. Los dos me gustaron. Sin embargo, sí sentí el primero. Será porque fue la primera vez que lo escuché. Y todo, ahora sí que toda la dinámica del video, que eran estas imágenes espectaculares de la trayectoria de nuestro Dimash, los momentos más felices de él. Híjole, me conmovieron demasiado, de verdad me llegaron al alma. Entonces los dos me gustaron, pero híjole, el video original me encantó, me fascinó por todo lo que muestra y todo lo que nuestro Dimash quiso expresarnos a nosotras, su familia también como Tears. Pero bueno, sin más ni más, esa fue la reacción a estos dos videos de la misma canción de Uomer. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Esperen las siguientes reacciones, esperen los momentos de Dimashazos de los siguientes conciertos y nos vemos aquí en la que sigue. So,